Hola, buenos días a todos. Yo soy Raquel. Vamos a hacer la presentación junto con Jordi. Haremos la presentación de las novedades de la última versión de GNOME, ya que hay bastantes novedades importantes. Ahora las enumeraremos. Lo único que antes de empezar con las novedades, sí que os quería explicar cómo actualizar la aplicación. No ha cambiado nada de cómo actualizar la aplicación, pero siempre encontramos gente que a veces tiene dudas en algún aspecto. Entonces, lo haré un momentito, a modo rápido, os explicaré las dos cosas más importantes a la hora de actualizar la aplicación y luego ya pasaremos a ver las novedades. Bueno, veis la pantalla bien, lo veo. Estamos en el A3 Asesor GNOME, perdón, en el A3 Asesor. Entonces, desde aquí, también tenemos el menú a mano derecha donde podemos ver el tema de qué actualizaciones tenemos pendientes en este icono rojo de aquí. Si clicamos, aquí ya nos salen qué versiones tenemos pendientes de actualizar. En mi caso, no me sale la aplicación de A3 GNOME porque ya la tengo actualizada, pero de todas maneras aquí podemos ir a ver todas las actualizaciones que tenemos. Como podéis comprobar aquí, en el A3 Asesor GNOME tengo la versión disponible, la 5.28.01, que es la que explicaríamos hoy. Entonces aquí, si no la tuviéramos actualizada, podemos acceder. Y desde aquí ya nos sale el botón para descargar. Hay dos pasitos a seguir. Uno sería que al descargar la aplicación, os sale este mensaje conforme tenéis que guardar el fichero ejecutable. El fichero ejecutable lo podéis guardar en vuestra unidad C o en la unidad de red donde tengáis la aplicación, ¿vale? Normalmente recomendamos que sea en la carpeta de descargas, entonces aquí podemos guardarlo. Bueno, al poner abrir ya os saldrá, perdón, descargar, abrir. Aquí os sale esta ventana al poner abrir y vosotros aquí tenéis que poner el directorio donde queráis descargar el fichero ejecutable. Ese fichero lo podéis poner en la C o en vuestra unidad de red, donde queráis. Lo importante es que luego, al ejecutar, sí que pongáis la unidad de red que tengáis, sea la C, sea la N, sea la S, la que sea. Entonces, aquí vamos a poner, en mi caso, la N y grabaría aquí el ficherito de la descarga. Una vez se ha grabado el fichero de la descarga, os sale esta ventana donde podéis poner que sí que lo queréis ejecutar ahora o ejecutarlo más tarde. Si le ponéis que lo queréis ejecutar ahora, os mandará para la ejecución, os pedirá la ruta donde sí que tenéis que guardar la actualización, que allí sí que es importante que lo pongáis dentro de vuestra unidad donde tengáis la aplicación A3, dentro de la carpetita de A3 GNOME V5E. Cuando sale esta ventana, tenéis que clicar aquí donde pone instalar y aquí os pedirá la unidad. En mi caso, como ya la tengo instalada, no lo puedo hacer y tampoco tengo yo ahora permisos, pero cuando apretéis aquí os saldrá la unidad y pondréis la unidad, igual que en la ventana anterior. ¿De acuerdo? Si no lo hacéis en ese momento, recordad que si vosotros vais a vuestra unidad donde hayáis grabado el fichero de la descarga, iréis a la carpetita descarga, tendréis aquí el fichero y siempre con el botón derecho lo podéis llevar a ejecutar como administrador. Lo ejecutáis y así quedaría instalada la nueva versión. Otra cosa a tener en cuenta, cuando yo entro en la aplicación, un momentito que entro, vemos que va entrando gente, no os preocupéis porque el vídeo se está grabando y lo colgaremos como siempre en nuestra web de Sofitec en cursos de formación. Otra cosa a tener en cuenta en las actualizaciones nuevas de A3 GNOME es que desde utilidades
Si alguien no sabe en qué unidad tiene su aplicación, en parámetros generales podemos ver en qué unidad tenemos la aplicación. ¿Vale? Repito, en el proceso de actualización de la versión no ha cambiado nada, nada. Lo único, queríamos explicar un poquito cómo se debe actualizar la versión y que sepáis que siempre que actualicéis la versión, aunque la actualice otro usuario, vosotros ya la tendréis actualizada y aunque no os llegue a vosotros como usuarios el email con toda la explicación o las novedades, es importante, muy importante, que siempre que ya tengáis la versión actualizada, vayáis a este icono de aquí de novedades y desde aquí, desde novedades, ya podréis ver todas las novedades de la versión que os hayáis descargado, ¿vale? Es muy importante que siempre os leáis todo el documento para saber qué cambios hay y cómo afectan a la aplicación, ¿de acuerdo? Yo os he dirigido a la parte del lateral del A3 Asesor, pero recordar que con la nueva autenticación de la AAA, desde la opción de tu usuario, si vamos a nuestra cuenta, recordar que aquí también podéis ir a ver las aplicaciones y podéis acceder a vuestra área de cliente con vuestro correo. Un momentito. Y desde vuestra área de clientes, recordar que siempre también podéis proceder a vuestras actualizaciones. ¿De acuerdo? Sonido reactivado. Bueno, he hecho un poquito de aclaración de cómo se actualizan las aplicaciones. Os procederé a enumerar el índice de esta formación y comentaros también que el primer punto, el listado de comparación salarial por sexos, lo hará mi compañero Jordi Fabregat y luego ya haremos el resto. Hemos puesto el primero, el que creemos que es más importante. Entonces, en primer lugar, explicaremos el listado de comparación salarial por sexos. En segundo lugar, una ampliación que hemos puesto en los datos de los expedientes de regulación de empleo. En tercer lugar, hemos mejorado el proceso de generar el fichero XML de los procedimientos SERE para la introducción de datos. Veréis que hemos hecho un par de mejoras muy importantes que creemos que os ayudarán mucho en el día a día de vuestro trabajo. En cuarto lugar, explicaremos otra novedad que también nos habíais solicitado muchos de vosotros, que es el enlace automático con Siltra cuando generamos diferentes ficheros. En quinto lugar, explicaremos el nuevo editor para personalizar las cláusulas adicionales, que también nos lo habíais solicitado muchos. En sexto lugar, una pequeña mejora que nos habíais pedido también de cómo al generar el listado del desglose de IRPF nos lo llevaba en diferentes hojas según su clave y ahora tenemos la opción, si se quiere, de unificarlo en una sola hoja de salario, de Excel, perdón. En séptimo lugar, también hay una mejora en la pantalla de los embargos, que ya podremos acceder a ver el número de expediente del embargo. El octavo punto es una optimización que hemos implantado en el proceso a la hora de publicar documentos al A3Doc para los clientes que tengan el A3Doc Cloud. Y en el noveno y último punto es un nuevo proceso que os explicaremos, pero que esto afecta más a cuando nos tenéis que exportar algún caso. Se ha cambiado un poquito la manera de exportación y también os lo explicaremos. Vale, me preguntáis sobre el vídeo. Un momentito, simplemente, Jordi, antes de darte palabra, comentar que el vídeo se grabará y se colgará en nuestra página web, en www.esofitec.com. No hay ningún link, simplemente tenéis que entrar en la web, os lo enviarán desde los compañeros de marketing y una vez accedáis a nuestra web podéis ir a nuestros cursos de formación. Al final de la formación también os explicaré un pequeño detalle de nuestra web y también ya os lo enseñaré. ¿De acuerdo? Gracias. Pues
Si os parece, ahora pasaríamos a comentar el tema del listado de comparación de salarios por sexo, que nos lo explicará Jordi Fabregat, ya que es una opción que entra en la versión Plus. Te doy palabra, Eh, Jordi, gracias. Gracias, Raquel. Se me escucha bien, ¿no? ¿Me escuchas? ¿No? Sí, te Vale, vale. escucho perfectamente. Perfecto. Pues vamos a compartir mi pantalla en primer lugar. Vamos para allá. Bueno, daros las gracias a todos. Voy a poner la webcam para que como mínimo me podáis poner rostro, ¿vale? En primer lugar también comentaros, esperar que todos estéis bien. Y bien, dicho esto, vamos para allá. Vale. Se ve la pantalla, ¿no, Raquel? ¿Me puedes confirmar? ¿Se ve Sí, mi pantalla? se ve, Vale, Jordi, vale, sí. estupendo. Muy bien, vamos esto a arreglarlo un poquito. Bien, pues de algún modo, como bien os decía mi compañera Raquel, como muchos de otros listados, ¿vale? De más listados, no solo este, pues hay muchísimos más. De acuerdo, todos aquellos listados, pues que requieren pues de alguna otra complejidad, otra casuística, ¿vale? O algún otro motivo fuera de lo común, ¿no? Pues los tenemos incluidos en esta otra versión Plus, ¿vale? En la versión Plus, ¿de acuerdo? Es más que nada, queremos recalcar esto simplemente por el hecho de que si os vais a actualizar, como el motivo del webinar de hoy es informaros todas estas novedades, de todas estas funcionalidades que hemos ampliado en la nueva versión de A3NOM, si alguno de vosotros se actualiza y en este caso este único punto no lo ve, ¿vale? Es porque debe de tener la versión profesional, ¿vale? Básicamente es este el motivo. Bien, a partir de aquí, ¿desde dónde hemos introducido lo que viene a ser el punto de obtención del listado? Lo hemos hecho desde el punto de gestión, ¿de acuerdo? Vosotros ya sabéis que en el punto de gestión tenemos el generador de informes, tenemos otros tipos de listados como es el estadístico y demás, pues uno de ellos va a ser la comparación salarial por sexos, ¿de acuerdo? Desde este punto en gestión. Bien, ¿para qué sirve el listado? Lo que hemos realizado de algún modo es que nos va a poder hacer una comparativa de las retribuciones homogéneas, y cuando decimos homogéneas es muy importante esta palabra porque lo que haremos será de algún modo convertir, ¿de acuerdo?, todas aquellas casuísticas que el trabajador tiene en el transcurso del periodo que nosotros vamos a listar, las vamos a complementar, dijésemos, a una normalidad, ¿vale? Para que podamos compararlas perfectamente, tanto de hombres como de mujeres. Estas retribuciones, ¿de acuerdo? Las vamos a poder desglosar por categoría o por puesto de trabajo, como nosotros queramos. Os decía esto porque en este segundo punto, ¿no? ¿Cómo vamos a realizar esta comparativa? Pues aquí os lo explicamos muy, muy claramente, ¿vale? Vamos a coger los importes calculados que haya en el histórico de cobro y vamos a excluir todas aquellas casuísticas, de acuerdo, que el trabajador pueda tener, como pueden ser ITs, huelgas, absentismos, suspensiones de empleo y sueldo, todas estas incidencias que entorpezcan lo que viene a ser el salario real que el trabajador debería de cobrar, ¿vale? Pues vamos a obviarlas, ¿de acuerdo? Bien, de algún modo, ¿cómo se traduce esto? ¿No? Pues bien. Mira, Raquel, ¿qué quería decirte? Escucho mucho ruido de fondo. Si quieres poner... Sí, exacto. Si te puedes silenciar tú mientras yo estoy Vale, hablando y así de perfecto. este mismo modo, vale, va a ser más sencillo. Vale, estupendo, perfecto. Vale, pues de este modo, pues mira, tenemos... En el caso de los trabajadores que no tengan calculadas todas las nóminas en el periodo que nosotros vamos a querer listar, lo que vamos a realizar va a ser calcular, o sea, de algún modo, el listado nos estimará el salario que debería de haber cobrado en estos meses en los cuales nosotros vamos a hacer el listado, ¿vale? En función del último histórico de cobro, ¿vale? Es decir, si queremos hacer una comparativa de enero a junio y en uno de estos trabajadores, pues los tenemos de febrero a junio, pues la nómina de junio nos la va a estimar en función a la nómina que haya en el histórico de cobro de febrero, ¿de acuerdo? De algún modo, para hacer una estimación lo más correcta posible, ¿vale? En este sentido. En los trabajadores que que no estén a jornada completa, como por ejemplo podrían ser tiempos parciales o reducciones de jornada, nosotros lo elevaremos todo a 100%.
Es decir, nosotros lo que realizaremos es que el trabajador, el salario que debería de cobrar estando a una jornada completa, ¿vale? Aún así, luego Raquel, cuando pasemos a abrir la aplicación y podáis ver en más detalle cómo se saca este listado, allí también podremos ver perfectamente cómo esto nosotros lo discriminamos y de qué modo, ¿vale? Los trabajadores con periodos distintos al alta, como estábamos diciendo, pues que tengan ITs, absentismos, todo este transcurso de incidencias dentro del periodo, como os decía antes, se normalizarán a partir de los importes obtenidos desde el alta, ¿vale? Es decir, vamos a coger, si empieza el 1 de enero hasta el 30 de junio, el periodo que queremos listar, y en medio está de ITs, lo vamos a obviar, ¿vale? Lo vamos a tener en cuenta solo como si estuviese sin ningún tipo de incidencia, ¿vale? Los trabajadores que están de alta o baja durante un periodo seleccionado, pues lo mismo, es decir, si tenemos varios HTs del trabajador o tenemos, por ejemplo, que tienen varios contratos encadenados y tienen bajas en medio, ¿vale? Lo que realizaremos es vamos a hacer todo el periodo, ¿vale? Todo compacto, ¿vale? Como si no hubiesen ningún tipo de, en este sentido, ¿vale? De altas ni bajas por medio. Y básicamente, si tenemos trabajadores con tipo de cobro diario, pues los vamos a normalizar como mensuales, ¿vale? Para poder, al final lo que se pretende es que se pueda hacer lo más exacto posible, ¿vale? Y para poder hacerlo lo más exacto posible y poder enseñaros la diferencia lo más real posible, ¿vale? De esta comparativa, tenemos que darle un trato a todos por igual, ¿vale? Y vamos a tener que obviar, pues, todas aquellas casuísticas que haya por medio. Bien, ¿cuáles son las pagas que vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta las pagas mensuales por defecto. Si nosotros no le decimos lo contrario, nos va a sacar las mensuales. Ahora bien, al igual como en muchos otros apartados funcionales de la aplicación, podremos discriminar si también queremos incluir las pagas extras o queremos incluir las pagas de atrasos en el listado. Además, si os fijáis más abajo en otra diapositiva, luego lo enfoco mejor, ¿de acuerdo? Pero si os fijáis más abajo, también podremos nosotros distinguir si cuando sacamos el listado de Excel queremos clasificarlo los trabajadores por categoría o grupo profesional o por puesto de trabajo, en función de cómo lo tenéis indicado en la ficha del trabajador, ¿de acuerdo? Bien, importante. Hemos clasificado en 3 grupos, por decirlo de algún modo, lo que va a ser el salario que al trabajador se le retribuye, ¿de acuerdo? ¿Y cómo esto lo hemos clasificado? Lo hemos clasificado, por un lado, lo que viene a ser salario, por otro lado, lo que viene a ser complemento salarial y, por último, las percepciones extrasalariales. ¿Qué significa todo esto? Bien, significa que cuando sacaremos el Excel nos va a comparar entre hombres y mujeres cuál es el salario del lindar que nosotros hemos querido parametrizar a listar, ¿vale? Y este salario, ¿qué va a ser? Este salario va a ser simplemente el concepto salario base, ¿de acuerdo? La suma de este concepto de salario base del periodo que nosotros hayamos querido sacar, ¿de acuerdo? Por otro lado, el complemento salarial va a ser la suma ahí, en este apartado, en esta partida de complemento salarial, va a ser la suma de todos los demás conceptos que le estemos pagando en nómina al trabajador y que estén tributando IRPF. Y por último, las percepciones extrasalariales van a ser todos estos conceptos que también estemos pagando, tanto hombres como mujeres, ¿vale? Y que no estén tributando a IRPF, ¿vale? O sea, que estén exentos de tributación. Luego, aún así, ahora luego en la siguiente diapositiva vamos a ver también cómo con esto podemos jugar nosotros, ¿de acuerdo? Si en algún caso yo quiero que, por ejemplo, todos los trabajadores, aparte del salario base, tienen otro plus y este plus los siento por iguales y no quiero que me lo pongan en el complemento salarial, sino que me interesa para sacarme el listado que también aparezca en el salario. Vamos a poderlo combinar. Todos estos conceptos vamos a poderlos combinar en un grupo o a otro, ¿vale? Pero es necesario, sobre todo, que hayamos creado esta clasificación para que tengamos muy claro, cuando saquemos el listado, a qué pertenece este salario, ¿de acuerdo? Para que podamos también en esta comparativa, como nos va a sacar un porcentaje de aumento o disminución entre hombres y mujeres, podamos tener muy claro, ¿vale?, a qué pertenece esta retribución, ¿de acuerdo? Y bien, como os decía anteriormente, hemos puesto aquí como importante, lo hemos querido recalcar de nuevo, es que como no vamos a tener en cuenta todas las situaciones en que el trabajador se encuentre en situaciones de incapacidad temporal, de baja médica,
todos estos conceptos, como es el 450, el 451, el 452, ya sabéis, la enfermedad a cargo de la empresa, el pago directo del INS, la enfermedad, todos estos conceptos no van a estar traducidos a nivel de salario en el Excel, en el listado, ¿de acuerdo? Al igual como aquí os pongo el tema de las garantías, ¿vale? El tema de los complementos de IT, el 455 tampoco, ¿de acuerdo? Bien, muy bien. A partir de aquí, el listado de comparación salarial por sexos, como bien os pongo, ¿vale? Cuando lo vamos a generar, tenemos una opción que, si os fijáis aquí abajo, si se ve bien, tenemos un apartado que pone desglose retribuciones, ¿de acuerdo? ¿Qué significa este botoncito que tenemos aquí abajo de desglose de retribuciones? Pues esto que os estaba diciendo ahora. Si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí lo vemos mucho más claro. Es decir, en el momento que pinchamos en este botón es donde nosotros, si queremos que algún concepto, por el que sea, lo queremos mover de un grupo a otro, lo que decíamos, si yo no digo nada, pues en lo que viene a ser, se ve un poco chiquitito, pero creo que lo vais a poder leer, ¿vale? Pone conceptos utilizados como salario, por ejemplo, la primera opción, ¿vale? Y si os fijáis, si yo estoy posicionado aquí en conceptos utilizados como salario, entonces en estas flechitas voy a poder indicar, ¿de acuerdo?, aquellos conceptos que aparte del salario base, que ya me van a venir por defecto en esta partida, pues también quisiese identificar, ¿de acuerdo? Pues no sé, en este caso, por ejemplo, ponemos el ejemplo como es el 398, el plus de transporte, que es un concepto pues que está tributando a IRPF. Nosotros quisiésemos incluirlo como un concepto excluido, ¿vale?, de IRPF, es decir, un concepto que fuese a utilizarse en el apartado de las percepciones extrasalariales. ¿Cómo lo haría? Me ubicaría aquí en la línea de conceptos utilizados como percepciones extrasalariales, identificaría que quiero que el 398, este concepto, fuese a parar en este apartado, ¿vale? En esta partida, para luego en sacar el Excel, lo tuviésemos identificado aquí. ¿De acuerdo? O sea, es muy sencillito, como lo veis, es muy fácil, siempre nos regimos por el mismo sistema, ¿vale? Al igual como cuando hacemos cualquier tipo de listado o cuando hacemos un formato de resumen de nómina, es simplemente el hecho de identificar, ¿vale?, en qué de los tres grupos donde nosotros vamos a destinar estas retribuciones traducidas en el listado del Excel, ¿vale?, si queremos mover un concepto, ¿vale?, un total de un importe en un grupo o en otro, ¿vale?, distinto de lo que vendría de serie, ¿de acuerdo? Y al igual como si queremos excluir algún tipo de concepto, queremos algún concepto que no queremos que nos lo traiga, pues es tan sencillo como nos pondríamos en este último apartado, concepto excluir del listado, y lo identificaríamos, ¿vale? Sin más problema. Repito que cuando voy a terminar vamos a ver un Excel, ¿vale? Y desde ahí Raquel os lo voy a enseñar con un poco más de detalle en caso práctico. Nada, cuando terminemos le damos al botón de salir, como siempre, nos guarda los cambios. Y bien, esto ya lo hemos visto antes, pero es volver a recalcar cuando vamos cuáles son las parametrizaciones, por decirlo así, posibles a la hora de sacar el listado. Pues bien, tened en cuenta que podemos incluir, como hemos dicho, pagas extras y pagas de atraso aparte de las mensuales. Se deben y pueden incluir en el listado los trabajadores dados de baja, y el tipo de comparación lo podemos hacer en categoría, grupo profesional o puesto de trabajo, ¿vale? Es interesante, ¿vale?, el hecho de que pues la mayoría, todos vais a tener identificado una categoría, el puesto de trabajo. Hay muchos que no lo identificáis porque no queréis que os vaya traducido el contrato o por el motivo que sea. En este caso, vosotros vais a poder discriminarlo en la función, en la casuística, como vosotros estéis acostumbrados a trabajar con la aplicación, ¿de acuerdo? Informéis categorías o informéis puestos de trabajo, ¿vale? Muy bien, ponemos un ejemplo, ¿vale?, aquí a continuación de cómo se vería este listado Excel. Si os fijáis, en un lado tenemos, en este caso le hemos puesto por categoría y grupo profesional, veis la categoría jefes de fabricación, jefe de taller mecánico, cuántos dentro de la empresa, qué volumen tenemos de hombres y mujeres trabajando, ¿de acuerdo? El porcentaje que significa este número de hombres y mujeres, y a partir de aquí ya nos vienen tres columnas muy claras.
que ocupan tres grupos, por decirlo así, que ocupan 3 columnas, ¿vale? Que serían salarios, complementos salariales y percepciones extrasalariales. Y por último, el total de la retribución. Cada una de ellas, en este caso el salario, si no le digo lo contrario, ahí me está comparando, pues en esta primera línea, si os fijáis, estos 11.263 versus estos otros 11.263 sería el salario base, que estaría comparando a entender sobre la categoría de jefe de fabricación entre un hombre y una mujer. O sea, estaríamos hablando del mismo importe, por lo cual no obtengo ninguna diferencia en porcentaje, ni de disminución ni de aumento. Si os fijáis, en el caso del oficial administrativo, ¿vale? Ahí sí que se ve que hay un poco de diferencia y ahí os lo marca en porcentaje. Pero fijaros sobre todo en el tema de los complementos salariales, y ahora en la siguiente diapositiva vamos a hacer un zoom, ¿vale? En este aspecto, es que, por ejemplo, en todos estos otros conceptos, aparte del base, del salario base, del trabajador hay esta retribución, fijaros que en las diferencias que ha encontrado superiores a lo que nosotros entendemos, o sea, superiores a lo que vendría a ser un 25%, ¿de acuerdo? Fijaros en tanto el jefe de taller como el jefe de oficina como el oficial administrativo, tenemos un aumento de 360 euros a 720, ahí ya nos lo remarca en rojo, ¿vale? Ahí ya nos lo pone en rojo y ya nos salta un aviso, ¿vale? Ya es un chivato, ¿vale? Que ya nosotros vemos directamente ahí en el Excel, ya en color rojo, ¿vale? De decir, ojo, ¿vale? Que ahí hay un aumento ya significativo de lo que estamos retribuyendo por sexo, ¿vale? En lo que hace referencia en estos conceptos, ¿vale? Por último, lo mismo, lo dicho, nos serviría el mismo ejemplo, ¿vale? Por las percepciones extrasalariales, que no se nota ningún cambio, ¿vale? Estas que no están tributando de RPF. Y, en resumen, nos hace el totalizador, ¿de acuerdo? De todo lo que se le está retribuyendo en el periodo que nosotros hemos querido listar, que en este caso, si os fijáis, es desde enero de 2020 a diciembre de 2020, sería el transcurso de todo un año, y nos va a poner la diferencia del total, ¿vale? De lo que significa el total, ¿vale? Tenemos dos pestañas, si os fijáis, podemos incluso, ahora estamos en lo que viene a ser los totales, donde no tenemos nombres de trabajadores, pero podríamos posicionarnos en el desglose de trabajadores y podríamos ver en detalle, me parece que más abajo ahí lo podéis ver, ¿vale? En esta diapositiva se ve mucho más claro, donde nosotros aquí podríamos hacer un desglose y podríamos ver un detalle pues más concreto, ¿no? De que a qué trabajadores hace referencia, ¿vale? Y bien, y en el apartado de arriba, pues es lo que os estaba comentando, ¿no? De algún modo, el hecho de poder ver a simple vista, ¿vale? Le hemos dado este cambio de color, ¿vale? De algún modo, pues dile alarma, dile aviso, dile como querramos decirle, ¿vale? Pero que podamos nosotros, pues de algún modo, interpretar más sencillo y más fácilmente este tipo de listado. ¿Bien? Bien, Raquel, yo me parece que hasta aquí viene mi intervención Sí. a la hora de lo que viene a ser teóricamente, ¿vale? Para que el cliente se haya podido hacer un poco la idea de lo que se va a encontrar, ¿no? Y si quieres, damos paso a ti para que puedas explicarles, ¿no? A nivel práctico. Sí, perfecto. Les ¿De acuerdo? enseñaré desde la aplicación un Excel. Muy Gracias, bien. Jordi. Venga, descomparto y te doy Sí, paso. Todo tuyo. le voy a compartir la pantalla. Vale, creo que ya me estáis viendo, ¿verdad? ¿Veis el menú de novedades? Si os parece, Pues disculpa Raquel, voy a desactivar la sí, webcam para dar un poco más de optimización, ¿vale? A la reunión, vale, para que vaya más, perfecto. más Sí, fluido, ¿vale? Venga, hasta luego. perfecto. Gracias, Jordi. Sí. Vale. Pues ahora, si me disculpáis un momentito, voy a intentar ir hacia la aplicación. Primero, espera, voy un momentito a dejarlo preparado para luego. Vale, aquí nos habíamos quedado. Vale. Bien, pues como os indicaba mi compañero, desde aquí, desde el menú de gestión, tenemos la opción de la comparación salarial por sexos. Entonces, en esta opción tenemos toda la parametrización que os ha comentado, donde podemos poner la empresa, el periodo a listar, que puede ser anual, o si queréis en algunas empresas a lo mejor quieren hacer una comparativa semestral por trimestres, aquí podemos hacer el periodo.
parametrizaremos si queremos incluir, aparte de la nómina ordinaria, que siempre nos la va a llevar, las extras o los atrasos, y si queremos incluir los trabajadores dados de baja. Y luego lo clasificaremos según tengáis la empresa por categoría o si también lo queréis hacer por puesto de trabajo, o solo puesto o solo categoría. Lo que os vaya bien según vuestra manera de trabajar con la empresa. En este botón de aquí abajo del desglose tendremos lo que os han explicado sobre cómo, si queréis excluir o incluir algún concepto que se ha utilizado como salario o como complemento. A lo mejor queréis quitar un concepto de los complementos o queréis añadirlo como salario, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, nosotros podemos poner una empresa, en mi caso os voy a poner la 211, lo voy a parametrizar de este ejercicio 2020, de toda la anualidad, voy a hacer de enero a diciembre del 2020 y lo voy a listar en Excel, ¿de acuerdo? Entonces, una vez tenemos abierto el Excel, espero que ahora lo veáis más grande, ¿vale? Tenemos aquí puestas las categorías de unos casos que yo me he hecho, que he puesto 3 categorías. He puesto de esas 3 categorías distintos trabajadores, hombres y mujeres, y distintas jornadas. Y ahora os explicaré algunos ejemplos prácticos. Entonces, como podéis ver, aquí os lo hacen las columnas que os ha comentado mi compañero, el salario, ¿vale? Aquí estaríamos hablando de estos importes, que es el salario base por categoría, ¿vale? De hombre. Entonces, aquí tendremos los complementos salariales, tendríamos la comparativa entre hombres y mujeres, y si hay diferencia, como te lo encuentra un porcentaje mayor del 25%, os lo marca en rojo, ¿vale? Y aquí sería el total de la retribución. En este caso, en el total, no encuentra ninguna diferencia mayor del 25% y no os lo marca en rojo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, porque esto sería el resumen de totales por categoría y sexo, pero vamos a ver el desglose para que veáis en ciertos trabajadores cómo actúa la aplicación a la hora de hacer esta equivalencia y esta normalización que hablábamos. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que voy a hacer es, desde la aplicación de A3NOM, la aplicación lo que hace es, va a buscar los históricos de cobro del trabajador. Entonces, en este caso, si vamos al apartado de gestión, ficha histórico anual, en esta ficha histórico anual yo tengo aquí sacado un PDF de toda la empresa, ¿vale? Desglosado por trabajadores, ¿vale? Yo lo tengo así, parametrizado, perdón, que pongo la empresa. Tengo esta empresa, voy a parametrizar todo el ejercicio 2020 y lo voy a desglosar por trabajador para explicaros un poco a modo práctico qué es lo que hace la aplicación. Si yo me listo esto en PDF, aquí lo que tendría sería este listado. Este listado es una ficha de histórico anual donde de la empresa de cada trabajador me lista todo su sueldo en el periodo que le he marcado, en este caso anual, de enero a diciembre del 2020. Entonces aquí tengo el salario base con su total, este de aquí, lo voy a poner un poquito más grande, al 100 quizá. Creo que así lo veréis bien. Aquí tenemos un salario base, tenemos otros complementos salariales y tenemos el total. Entonces, lo que os quiero explicar, por ejemplo, es que en el Excel, cuando estamos en el desglose de trabajadores, por ejemplo, del trabajador 1, es un trabajador que está en esta categoría, es hombre, ¿vale?
y lo que hace la aplicación de este trabajador es comparar lo que ha cobrado, que en este caso su salario base serían 29.357,64, lo saca de su histórico, ¿vale? Y lo que hace la aplicación es, según su situación, si tiene alguna opción como las que os ha comentado mi compañero de alguna reducción de jornada o alguna IT, lo que hace es normalizarlo y te lleva una columna con la retribución normalizada para equiparar esa comparación que debemos hacer. En este caso, en el primer trabajador, es un trabajador que no tiene ninguna reducción de jornada, no tiene ninguna IT, no tiene nada. Entonces, lo deja igual, deja la retribución cobrada igual que la retribución normalizada. En el segundo caso, en cambio, este trabajador 2 es una mujer con la misma categoría, pero que está al 50% de la jornada. En este caso, si nos vamos a su histórico, nos vamos al histórico del trabajador 2, esta persona, su salario base es de 14.678. Entonces, el listado lo que hace es su sueldo que ha cobrado lo pasa a normalizar al 100% de su jornada de todo el periodo indicado. Entonces, lo que haríamos, si está al 50%, en este caso, ya vemos claramente que lo dobla, que son los 14.678 por 2, 29.357. Simplemente aquí la aplicación lo que ha hecho es pasar su sueldo, que está al 50%, lo traspasa al 100% para que pueda hacer la equivalencia igual a hombre y mujer. ¿De acuerdo? Entonces, otro ejemplo que os quería enseñar es, por ejemplo, el trabajador 3, es la misma categoría, lo he puesto como hombre, pero este trabajador durante el ejercicio de enero a diciembre del 2020 tiene una IT. Al tener la IT, su sueldo pasa a ser 22.000 en vez de 29.000. Entonces, si nos vamos a su histórico, al trabajador 3, vemos que a partir de octubre tiene una IT, tiene una prestación de enfermedad a cargo de empresa y un complemento de enfermedad. Entonces, no, complemento no, tiene la enfermedad y ya está. En este caso, este trabajador de enero a octubre hasta que tiene la IT, su sueldo base es 22.344,43. Entonces, la aplicación lo que hará en el salario base es equiparar esa situación de enero a diciembre sin la IT. Entonces, lo que hará son los 2.446,47 que viene cobrando cada año por 12 meses para excluir el periodo que está de IT. Entonces, nos da los 29.357 y lo equipara. ¿Veis? Como esto sería el sueldo, los 22.000 que ha cobrado con la IT, pero la aplicación lo que hace es equipararlo sin la IT y los lleva a los 29.300, al igual que el otro trabajador que teníamos a jornada completa sin ninguna peculiaridad y al igual con la mujer que estaba al 50% de la jornada. Lo equipara para que la situación sea igual. ¿De acuerdo? Lo mismo pasaría, por ejemplo, con el trabajador, por ejemplo, en esta categoría, esta telefonista la hemos puesto como mujer y esta trabajadora, la 5, si nos vamos a su histórico anual, esta trabajadora no ha empezado en enero, sino que ha empezado a junio. En junio, a más, si fuéramos a su ficha del trabajador, esta creo que la teníamos al 75% de la jornada. Os lo voy a mostrar. Esta trabajadora la tenemos como mujer, pero al 75%. Entonces, su sueldo ya ha empezado en junio,
de junio a diciembre es un 75%. Entonces, el Excel lo que te hará en su desglose es ponerte lo que ha cobrado, los 10.444, pero en la equivalencia lo que hará es hacerte, si 1.492 es el 75%, el 100% serían 1.989, que por 12 lo equipara a 23.872. Entonces, si nos vamos al Excel, este sueldo es el 100%, pero no de junio a diciembre, sino de enero a diciembre. Lo equipara en el periodo anual que le hemos informado aquí. ¿De acuerdo? Esto es un poquito para que entendáis el proceso de normalización o de equivalencia que hace la aplicación. ¿Vale? Otros casos serían, por ejemplo, en este trabajador, en el 8, en este trabajador 8, es un trabajador que ha estado en ERTE, ¿de acuerdo? Entonces, si nos vamos al histórico anual del trabajador 8, vemos que este trabajador solo ha estado trabajando de enero a marzo. Entonces, lo que ha cobrado este año son 6.500, pero la aplicación lo que hace es equiparará este trabajador sin la situación de ERTE, lo que llevará 2.600 por 12, en este caso 31.200. ¿De acuerdo? De los 6.500 reales que ha cobrado, lo equiparamos a la anualidad sin la peculiaridad del ERTE. ¿De acuerdo? Lo mismo pasaría con un ERTE parcial. El trabajador a lo mejor ha cobrado 11.000, pero lo equiparamos y aumenta a 25.000 para que sea equitativo. ¿De acuerdo? Y estos son los casos más significativos que os quería explicar un poquito, ¿vale? Para que vierais cómo la aplicación lo transforma, ese sueldo bruto anual que realmente ha trabajado, para equipararlo y luego que pueda sacar un listado resumen con la comparativa de hombres y mujeres con su equivalencia, ¿eh? Que sea lo más equitativo posible. ¿De acuerdo? Bueno, entonces yo creo que con estos ejemplos os ha podido quedar un poquito más claro y ahora, si os parece, seguiríamos con las otras novedades que tiene la aplicación, que no son pocas y que también consideramos importantes. ¿De acuerdo? Vale, me preguntan si en un trabajador que está a tiempo parcial, en un concepto salarial, si no le ponemos el prorrateo a tiempo parcial, si también realiza el programa la normalización al 100%. A ver, si no está prorrateado, se entenderá que supongo que te refieres a que en el concepto salarial no tienes marcado el prorrateo. Entonces te lo está contando como si fuera jornada completa, me imagino. Si acaso, bueno, estos casos que son más concretos, si acaso me los apunto y los miraremos. ¿De acuerdo? Vale. Entonces ahora, vale, os voy a poner, vamos a seguir con la presentación y vamos a seguir con los otros puntos. Vale, un segundito. Vale, aquí iré alternando el PowerPoint con la aplicación, porque quiero que vayáis viendo en la aplicación las novedades, ¿de acuerdo? Vale. Vale. La segunda novedad importante que nos encontramos es que hemos ampliado la información en los datos de los expedientes de regulación. Entonces, en este punto, cuando vayamos al histórico de datos de cobro de un trabajador que está con un expediente de regulación de empleo, os hemos ampliado la información. Podremos ver estos puntos que os pongo aquí, el número de ERTE, la base de contingencias comunes y la de accidentes y la base reguladora diaria, para que no tengáis que ir a verla a la incidencia 14. ¿De acuerdo? Además, en trabajadores que durante este periodo que miramos
tengan más de un procedimiento o más de un periodo en ERTE, se nos mostrará en esta ventanita un asterisco rojo y podremos ver todo el detalle de qué periodos ha estado en ERTE, el porcentaje y los datos que hemos ampliado de las bases de contingencias comunes, de accidentes y las bases reguladora diaria. ¿De acuerdo? Vamos a verlo un momentito en la aplicación. Vale, por ejemplo, en este trabajador, si yo voy a su histórico de datos de cobro, desde el apartado de variaciones, perdón, mensual, aceptar, desde su periodo, desde el apartado de vacaciones, aquí podíamos ver un poco la información del expediente de regulación. Pues ahora la hemos ampliado. Ahora podemos ver el número de ERE, la fecha de inicio y de fin, el porcentaje y sus bases, tanto diaria como del periodo de ERTE. Entonces, si este trabajador tiene varios periodos en este ERTE, nos marcará este asterisco rojo. Iremos a ver detalle y podremos verlo. Pues del 1 al 8, el porcentaje que tiene, del 9 al 20, el porcentaje y su base, y de a partir del 21, su porcentaje y su base. ¿De acuerdo? O sea, aquí veréis la primera situación, pero luego podremos ver todo su histórico en ese periodo que visitamos. ¿De acuerdo? Vale. Otra novedad que hemos puesto, es muy importante esta, creemos que os irá muy bien, es que a la hora de generar un procedimiento de ERTE o una variación de procedimiento de ERTE, recordaros que este proceso es obligatorio enviarlo a la organización del SEPE. Como sabéis, este año, cuando las empresas han ido solicitando ERTES, vosotros, pues a la autoridad laboral lo habéis solicitado, os lo han autorizado y demás, pero luego, pues recordaros pues, que existe la obligatoriedad de pasar estos ficheros XML que se envían a través de la plataforma del SEPE, pero que van hacia la inspección que así lo requiere. Entonces, estos ficheros XML, como ya sabéis, pues se tiene que dar mucha información de la empresa, de los trabajadores, de distintos periodos, etcétera. Y es un proceso bastante laborioso, es muy entretenido de hacer. Entonces, lo que hemos intentado con este asistente es un poco automatizar el poder rellenar todos los campos necesarios para que al generarse el XML no sea tan costoso. Hemos hecho dos mejoras. Una es a nivel de poder introducir los horarios y los periodos y la otra es el poder copiar esa información a otros trabajadores. ¿De acuerdo? Entonces, os lo voy a enseñar desde el aplicativo porque es muy práctico esto. Vale, un segundito, por favor, que voy a entrar otra vez a la aplicación y así desde allí os mostraré mucho mejor estas mejoras del procedimiento de ERE. Muchas gracias, disculpar. Vale, pues iríamos, como ya bien conocéis, al menú de INEMI Mutuas, iríamos al apartado de Certifica @2, procedimiento de ERE, y aquí buscaríamos o crearíamos de nuevo la empresa que necesitéis, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo una empresa que ya tengo un procedimiento de ERE iniciado, entonces marcaré que ya lo tengo generado para poder acceder a ella y realizar las modificaciones oportunas que podáis necesitar. Entonces, lo que hemos intentado mejorar para daros
más facilidad a vosotros a la hora, en vuestro trabajo de día a día, de rellenar este formulario, que sabemos que es muy costoso y muy entretenido, daros un poco la facilidad de que no dediquéis tanto tiempo a realizar este procedimiento. Entonces, lo que se ha implementado es que, por ejemplo, en un tipo de procedimiento de suspensión normal y corriente, cuando le damos al botón de informar periodos, se ha habilitado este asistente, este botón, que es un asistente para generar periodos más automáticos, ¿de acuerdo? Entonces, si le damos a este botón, podremos poner los distintos periodos que queramos y los días que queráis marcar que hay el expediente de regulación, ¿vale? Esto pues no, realmente en un periodo de suspensión es más rápido, esto yo creo que os ayudará mucho. Entonces aquí, como sabéis, podemos poner varios periodos. Entonces, en un único paso podríamos decir que de un periodo largo todos los días está en ERTE. También hemos habilitado este botón de blanquear datos, ¿vale? Por si aquí tenéis algún dato puesto, que no sea tan costoso ir borrándolo, sino que blanqueamos y se va todos los datos, ¿vale? Y podemos así también facilitaros la tarea de la eliminación de datos que son erróneos o demás, ¿de acuerdo? Entonces, en la reducción, en el tipo de procedimiento de reducción, que como sabéis es el que más tarea os está dando, en este también hemos habilitado en el botón de informar periodo que podamos en este asistente, así como en el de suspensión marcaremos los días y ya está, porque es suspensión y no hay que marcar nada más. En los de reducción, que la obligatoriedad que tenéis es de introducir el horario en el que el trabajador está trabajando. Claro, aquí lo que nos encontramos es que teníais mucha complejidad a la hora de informarlo. Entonces, aquí lo hemos habilitado ya por días semanales, de lunes a domingo, y lo que podemos hacer con este nuevo asistente es que en el periodo que vosotros indicáis podemos poner un horario de 9 a 2, por ejemplo, y a medida que vayáis poniendo los días, podéis copiar los datos del día anterior. Tenéis este botón de copiar del día anterior y podéis ir copiándolos. Si, por ejemplo, es un periodo que es irregular, que hay días que trabaja y días que no, lo que podemos hacer, por ejemplo, es irnos al viernes y el viernes copiar los datos que a lo mejor tiene el lunes, ¿vale? Y nos copia lo del lunes, ¿de acuerdo? Desde este desplegable. Entonces, esto, si nosotros ahora que he puesto un periodo del 1 de octubre a 31 de enero, por ejemplo, si yo lo genero y lo acepto, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver que, por ejemplo, cada lunes me va a poner el horario y me lo va a poner por periodos. El día 2, el día 5 al 7 que le he puesto, luego otra vez solo el día 9, luego del 12 al 14, ya nos va a ir creando los periodos porque le hemos dicho pues que cada lunes y cada miércoles y cada viernes, por ejemplo, trabaja. Y así yo creo que con esto os va a facilitar mucho el trabajo del día a día. El horario, me preguntáis si es obligatorio. En el proceso de reducción, en el tipo de procedimiento reducción, sí. En el tipo de procedimiento de reducción siempre es obligatorio poner el horario que se trabaja, ¿vale? Así lo marca el manual del SEPE y si no lo informáramos, seguramente cuando enviáramos el fichero XML y el SEPE nos devuelve por correo electrónico la respuesta, seguramente nos daría error. Nos daría que faltan datos en el calendario. Es el típico error de faltan datos en el calendario. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo tenemos habilitado a nivel de centro. Todo lo que informemos aquí nos lo va a llevar a la pantalla siguiente. Espera,
que me he dejado un porcentaje y cuando es reducción es obligatorio. ¿Vale? Entonces, en la siguiente pantalla ya tenemos a nivel de trabajador y a nivel de trabajador podemos personalizar ese trabajador en concreto que a lo mejor no hace lo mismo que el resto de trabajadores del centro. Podemos aquí personalizarlo según ese trabajador lo que tenga y a más podemos copiar los periodos de este trabajador a otro. ¿Vale? Es decir, si yo tengo este trabajador, el 8, con este periodo que va del 1 al 2, de 10 a 2, tengo del 5 al 9 y del 12 al 16 y así. Pues estos datos yo los puedo copiar a otro trabajador, al 3, por ejemplo. ¿Vale? Si tuviera algo el trabajador, nos diría que ya tiene datos y que si lo queremos machacar, por ejemplo. Si yo lo copio al 9, me dirá que ya tiene datos, que si quiero sobreescribirlo y le digo que sí. ¿Vale? Entonces ya podríamos ir, por ejemplo, al trabajador 3 y ver que tiene los mismos datos que tenía el anterior trabajador. Si nos vamos al otro, al 8, que también lo hemos copiado y lo hemos sobrescrito, pues también tiene la misma información que el otro trabajador. ¿Vale? Yo creo que que podáis llegar a copiar datos de un trabajador a otro y que podáis poner intervalos de días trabajados por días semanales, yo creo que os va a facilitar mucho, mucho el trabajo de lo que supone crear o variar un procedimiento de ERE. ¿De acuerdo? Vale, un momentito, por favor, porque ahora tengo que ir a buscar el Power. Aquí. Vale. Vale, eso era la mejora 3. Pasaremos a la mejora 4. Vale. Vale. La mejora 4 es también una mejora que nos habían pedido muchos clientes, que era que cuando generábamos un fichero para enviar al Siltra, sí podíamos que automáticamente este fichero se enlazara al Siltra sin tener que ir a abrir la aplicación. ¿Vale? Entonces, lo que hemos hecho es intentar automatizar este proceso para que cuando se genere un ficherito se pueda ya abrir la aplicación del Siltra. ¿Vale? Entonces, en las opciones que lo hemos implementado es cuando generamos un fichero AFI de afiliación, de cualquier movimiento de alta, baja, modificación de datos, etcétera. Luego, en los ficheros de bases del sistema de liquidación directa. Luego, también en los partes de enfermedad, de IT. Y en los ficheros del CRA. ¿De acuerdo? Entonces, os lo voy a enseñar en la aplicación porque os quiero enseñar en cada opción de estas 4 donde hemos añadido este indicador para que veáis el indicador y a más también os explicaré cómo podéis hacer para que ese indicador os quede siempre marcado si es que así lo queréis. ¿De acuerdo? Vale, entonces, por ejemplo, desde aquí, desde el menú de seguridad social, si nos vamos al sistema de liquidación directa y vamos a generar cualquier fichero de bases, ¿vale? Hemos añadido este indicador, el de enlazar con Siltra automáticamente. Entonces, por defecto os saldrá sin marcar. Entonces, nosotros podemos marcar los trabajadores que sean, ¿vale? Podemos solicitar el RNT con este indicador y enlazar con Siltra automáticamente, ¿vale? Y cuando le demos a generar el fichero, automáticamente se nos abrirá la WinSuite para que podamos enviar ya directamente el fichero. Entonces, si este indicador
queréis que por defecto esté marcado y no tengáis que ir siempre a marcarlo, desde la opción de mensajería, este botón de mensajería, aquí tenemos los datos de vuestra clave de sistema red y tenemos los datos siempre de la ruta donde va a grabar los ficheros. Entonces, si aquí tenemos marcado el indicador, se nos quedará siempre marcado automáticamente. Si no, no. Es decir, si yo ahora lo dejo desmarcado, si yo ahora voy a intentar generar el fichero, no me sale marcado. Pero si yo le digo que sí que lo quiero marcado, para que no tengamos que ir marcándolo siempre, cuando yo quiero ir a generar este fichero, ya me lo deja marcado. Entonces yo genero el fichero y ya me va al Siltra directamente. Esto lo encontraremos aquí en los ficheros de bases. Lo encontraremos también en afiliaciones, ¿vale? Yo puedo crearme una afiliación, un movimiento AFI cualquiera. ¿Vale? Vosotros seguramente ya los tendréis preparados para enviar, pero si yo ahora me creo uno, por ejemplo, veréis que aquí tenemos el indicador marcado, enlazar con Siltra automáticamente. Y cuando lo generemos, se nos abrirá el Siltra. Lo mismo lo tendremos en los partes de IT. ¿De acuerdo? Entonces aquí, si yo ya voy a buscar partes, bueno, aquí no tengo ninguno. Espera. Vale, aquí tengo un parte, entonces lo mismo, tendremos el indicador aquí de enlazar con Siltra automáticamente y ya os irá para allí. Vale, o sea, el fichero, lo que quiero que tengáis es que el fichero sí que os va directamente a estas rutas de aquí, lo que pasa que, claro, el fichero os lo guardaba aquí y luego teníais que ir a abrir el Siltra expresamente para ir a buscar ese fichero. Entonces, lo que automatizamos con esto, que hay una consulta, lo que automatizamos es que automáticamente se abra la aplicación del Siltra, sin que tú tengas que ir a abrir el Siltra. No sé si te queda claro, Gemma. O sea, el fichero siempre se guarda en la ruta que tenemos establecida. Lo que pasa que el fichero se guardaba, tú generabas un fichero de bases, se guardaba en la carpeta de XCR y allí tú luego abrías el Siltra y luego ibas a buscar el Siltra a la carpeta de donde se había grabado el fichero XML y lo enviabas, pero tenías que abrir el Siltra. De esta manera no lo tendréis que abrir. Otra opción es que tengáis la opción, hay clientes que tienen el A3 Doc Cloud con la PDA establecida y entonces estos clientes sí que ya les enlaza directamente a la web de Seguridad Social. Pero esta novedad es para los que no tienen el A3 Doc Cloud IAL, que no tienen la PDA y tienen todavía que grabar el fichero y una vez guardado el fichero, abrir el Siltra e ir a buscar el fichero. ¿De acuerdo? Tú quizá, Gemma, igual no lo acabas de ver porque a lo mejor tendría que mirártelo porque no sé cuál tienes tú. Si tienes la PDA directamente, seguramente tú ya lo tienes que cuando, por ejemplo, me voy a un trabajador, un momentito. Seguramente, a lo mejor, Gemma, tú lo que tienes ya es que cuando... espera, ¿por dónde te lo enseño? Un segundito, para que me entiendas. Por ejemplo, aquí, déjame ver un momentito. Si vas a cualquier movimiento de sistema red, quizá tú ya tengas habilitado el PDA, la acción directa de afiliaciones,
para generar la remesa o conectarte con la oficina virtual. Si tú tienes esta ventana, evidentemente ya te irá directamente, ¿vale? Pero la novedad es para los que no tienen la PDA integrada, ¿eh? Los que no tienen el A3 Doc Cloud, ¿de acuerdo? Con los que tenéis el A3 Doc Cloud, claro, tenéis una serie de ventajas que quizá esta novedad no nos afectaría, ¿de acuerdo? Vale. De acuerdo, espero que te haya quedado claro, Gemma, si no nos llamamos y te lo explicamos. De acuerdo, entonces la siguiente novedad que también nos habíais pedido mucho y que creo que a muchos os va a gustar es el nuevo editor que hemos implementado para personalizar las cláusulas adicionales de los contratos de trabajo. ¿Vale? Entonces, bueno, sabéis que hasta ahora para grabar una cláusula teníamos que ir línea a línea y no era ni muy cómodo, ni muy práctico, ni tampoco después a la hora de listar el contrato a veces nos acababa de gustar cómo quedaba y al final lo que hacíais era un copy-pega de algún Word y demás. Lo que hacemos con esto es poner en la aplicación un editor que es muy parecido a un procesador de textos tipo Word. Entonces, lo que hace es que podéis ir escribiendo párrafos, no tenéis que ir línea por línea. Podéis poner las letras en tipo de letra, tamaño, negrita, subrayar a vuestro gusto, justificar. Podéis adjuntar imágenes y también podéis, por ejemplo, si ya tenéis que muchos de vosotros lo teníais, un Word con todas las cláusulas y lo que hacíais es copiar y pegar, pues las podéis pegar aquí para que ya directamente os salgan a la hora de listar el contrato y no tengáis que cada vez que listáis el contrato estar copiando y pegando las cláusulas que tenéis en otro documento. ¿De acuerdo? Entonces, esto os lo enseño un momentito también desde la aplicación, ¿vale? Entonces, aquí, ver, sería desde tablas, contratos, las cláusulas, ¿vale? Desde este menú, vosotros aquí accedíais a crearos vuestras cláusulas. Las que tengáis se os habrán quedado aquí y las podréis modificar a vuestro gusto. Y también podéis ir creando nuevas cláusulas, ¿vale? Yo tengo aquí esta de muestra, que si la abro, veréis que ya no me lo deja línea, ya tengo una pantalla para mí, ir escribiendo lo que quiera, lo puedo poner en negrita o no, como queráis a vuestro gusto. Y también si tenemos un texto, lo podemos pues, recortar, copiar y demás. ¿Vale? Entonces grabaríamos, ¿vale? Entonces, en mi caso, por ejemplo, espera, salgo de aquí un momentito, lo que os quiero enseñar, mira, es que si por ejemplo aquí tenéis algún Word vosotros con vuestras cláusulas, que sobre todo las que ya tenéis creadas se os han quedado allí, no las tenéis que volver a entrar, simplemente si las queréis modificar, las podéis modificar, depende de cómo se os haya quedado el formato. Y entonces, lo que sí que sé que hacíais muchos de vosotros es que al listar el contrato, cuando ya lo teníais listado en Word, cogíais otro Word que teníais vosotros guardado, copiabais las cláusulas de allí y las copiabais al contrato de trabajo antes de guardarlo. Entonces, en este caso, lo idóneo sería que vuestras cláusulas que tengáis, si yo aquí hago un control C de copy y me voy a la aplicación, yo en las cláusulas las puedo pegar y dejarlo aquí ya para siempre, para que cada vez que haga un contrato no tenga que estar haciendo copiar y pegar, ¿vale? Entonces también podréis copiar imágenes, ya digo, cambiar al gusto el formato, cambiar la letra, el tamaño. Yo creo que es una mejora bastante importante, ¿no? Esto lo podéis justificar a vuestro gusto y yo creo que eso también nos va a ayudar mucho en el día a día en el trabajo. Esto yo creo que es una mejora bastante importante
que por fin hemos podido liberar, ¿vale? Bueno, se grabaría y aquí pues ya os digo, tendréis las cláusulas que teníais hasta ahora y podéis crear de nuevas o modificarlas a vuestro gusto. Vale, si veo que hay alguno que me dice que tiene problemas al visualizarla o editarla, bueno, pues eso lo miraremos desde postventa si es algún caso concreto o qué puede ser, ¿vale? Porque veo que hay algunos que les da algún error. Bueno, esto ya lo miraríamos desde postventa porque ya son casos muy, muy concretos que puede que sea o algún problema a la hora de haber actualizado o algún problema a lo mejor de permisos, sería verlo, ¿vale? De acuerdo. Vale, entonces me iría a la siguiente novedad. Vale, la sexta, vale, esta novedad también nos lo habíais pedido, que es que a la hora de, en los listados de IRPF, del desglose de IRPF que utilizamos cada vez que tenemos que presentar un modelo 111, que a veces o mensual o trimestralmente o anualmente los vamos listando y es preferible que los tengáis guardados siempre para la hora de cerrar el ejercicio, el 190, que tengamos todos los listados de cada modelo presentado guardado, por si hay algún descuadre, tener la facilidad de poder ir a ver en ese momento del trimestre lo que se tenía en el desglose. Entonces, en este listado, nosotros normalmente lo listábamos en Excel y según los trabajadores que teníamos, las claves de perceptores que teníamos, el Excel nos lo listaba cada clave en una pestaña en el Excel, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tengo en esta empresa que me he puesto trabajadores con la clave A, trabajadores con la clave G y trabajadores con la clave L. Entonces, lo que hace esta mejora es que hemos añadido un indicador, este de aquí abajo, generar en una sola hoja, y al marcarlo lo que hace es listarnos el Excel con todas las claves en una única hoja, porque a muchos creo que os servía, os es más útil así, ¿de acuerdo? Entonces aquí sí que ya tenemos el Excel con todas las claves, ¿vale? La A, la G y la L, y luego, bueno, como en el Excel, pues ya os lo podréis ordenar o poner a vuestro gusto, ¿eh? Pero al menos aquí lo tenemos ya todo en una sola hoja, que es lo que como a algunos de vosotros os iba mejor. ¿De acuerdo? Vale, entonces, ¿ves? Es este indicador que os he marcado aquí en rojo, que lo podéis marcar o desmarcar. Si lo tenéis desmarcado, os lo listará como hasta ahora, y si lo marcáis, os lo va a unificar en una sola hoja. Aquí tenéis la pantalla de lo que os he enseñado, ¿eh? Que aquí pues hay la clave A, la clave y la clave E, ¿de acuerdo? Vale, otra novedad que hemos sacado es que en la ficha de un trabajador, que son trabajadores que tienen embargos, cuando un trabajador tiene un embargo, cuando vamos a ver su histórico de cobro, podíamos ver la información del embargo, pero no podíamos ver el número de expediente, no teníamos ese campo. Entonces, hemos añadido en el botón de datos de embargo salarial que podáis ver el campo de número de expediente. ¿De acuerdo? Entonces, vale, me preguntáis, perdón, vuelvo un momentito a lo del desglose, que me preguntáis cómo se ve en PDF. En PDF lo mismo, si el PDF lo lista, es formato distinto. El Excel es que por PDF
aquí ya te va desglosando los totales por claves, si lo quieres así desglosado o si quieres listar totales y aquí por claves también, ¿sabes? Es formato distinto. Lo que hemos mejorado es el Excel, ¿eh? Es el Excel, lo que nos pedían en una sola hoja, porque el PDF ya te sale solo en su formato de PDF, de PDF no hemos tocado nada, es solo del Excel, ¿vale? Es decir, en el Excel os salían 3 y ahora saldrán unas, pero del PDF no tocamos nada del PDF. Perdón, volviendo a lo del embargo, os lo enseño desde la ficha del trabajador. Vale, este trabajador, por ejemplo, que lo tengo preparado con un embargo, si yo voy al botoncito de embargo, aquí me saldrá el número de expediente. Hemos añadido este campo para que podáis verlo, ¿de acuerdo? Vale. Otra mejora que hemos incorporado es que esto es para los clientes que tienen el A3 Doc Cloud, ¿vale? Si no lo tenéis, tampoco no veréis esta mejora. Entonces, los clientes que tienen el A3 Doc Cloud, antes cuando publicábamos, por ejemplo, algún documento de las nóminas y demás, teníamos que esperar a que se acabara el proceso para luego seguir trabajando. Entonces, lo que hemos hecho es optimizar este proceso de la siguiente manera, y es que cuando nosotros pongamos que queremos publicar algún documento, hará inicialmente el proceso, pero luego la publicación la hará en segundo plano. Es decir, abajo en el aplicativo nos saldrá un icono de que está trabajando el A3 Doc Cloud, pero nosotros en el A3 NOM podemos seguir trabajando con distintas opciones. Pues si estás publicando unas nóminas, pero luego quieres ir a la ficha de un trabajador a hacerle un contrato y demás, pues podremos seguir trabajando con la aplicación. Entonces, la aplicación lo que hará es avisarnos con un pequeño mensajito aquí abajo de que se están subiendo el documento y luego cuando termine os dará un aviso de que se ha terminado el proceso. ¿De acuerdo? Pues vamos a verlo ahora también en la aplicación. Si yo, por ejemplo, me voy a listar, voy a poner una nómina para que no tarde mucho el mensaje en salir. Vale, aceptar. Vale, pongo de enero. Vale, entonces aquí, si yo ahora, por ejemplo, es una hoja salarial cualquiera de este trabajador, si la quiero publicar a la 3Doc Cloud me iría al iconito, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, no me interesa ahora la publicación en el HRGO, sino en el A3 Doc Cloud. Lo que hago es, igual que siempre, hacer el proceso. Esto no cambia nada. Te hará el proceso, pero aquí lo que está es leyendo los datos. Pero a partir de aquí, ya no sé si lo veréis abajo, ¿ves? Subida de documentos iniciada. No sé si lo llegáis a ver, sí, creo que sí. Ahora se ha ido. Tú ahora ya puedes seguir trabajando en la aplicación e irte a hacer lo que quieras, ¿vale? Y aquí, ahora ya cuando ha terminado te lo avisa. Subida de documentos finalizada. Ha ido muy rápido, pero creo que lo habéis visto. Sale el mensajito aquí abajo, ¿de acuerdo? Entonces, te permite, ahora porque era solo una nómina y ha sido un momento, pero cuando tú publicas muchos documentos, que ya es un proceso más lento, que se está un poquito más de rato, pues al menos de esta manera podemos seguir trabajando sin tener que esperar a que la finalización de la publicación se haga. ¿De acuerdo? Vale. Y ya pasaríamos a la última mejora, ¿vale? El nuevo proceso de exportación, que esto es más para nosotros los técnicos, pero os lo enseño, es cuando llamáis a postventa y por el motivo que sea os pedimos o solicitamos
que nos paséis algún caso de algún trabajador o alguna empresa. Entonces, lo que hemos hecho con este proceso es mejorar todo el tema de la exportación, tanto en la confidencialidad de datos como en el caso de que cuando os pedíamos un trabajador, pues teníamos los datos de ese trabajador, pero no teníamos, por ejemplo, vuestra tabla de conceptos o vuestra tabla de calendario, etcétera. Las tablas no podíamos tenerlas a no ser que ya os pidiéramos toda la empresa, ¿vale? Entonces, en este caso, esta mejora, lo que hacemos es desde el menú de utilidad, desde el menú de servicio postventa, exportación de datos. Desde aquí os pediremos nosotros pues siempre que nos seleccionéis a la empresa o el trabajador en concreto, ¿vale? Bueno, aquí sería una empresa, ¿vale? Os pedirá el camino de exportación. Por defecto os pondrá una ruta de donde vosotros tengáis la aplicación de la 3NOM, pero podéis cambiarlo y llevarlo al escritorio donde queráis, ¿vale? Entonces allí os grabará un fichero en zip que será el que nos tengáis que enviar por correo electrónico, ¿vale? También tendremos el indicador de exportar datos de Siltra si os pedimos algún periodo, por ejemplo, de diciembre, para ver las respuestas, etcétera, ¿vale? Y luego también a nivel de trabajador tenemos, porque normalmente a veces os pedimos solo un trabajador, solo en esta pantalla del trabajador podremos decir el histórico que queremos, si queremos todo el año o si queremos desde el año pasado, porque nos interesan a lo mejor para alguna base reguladora, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, el histórico solo será a nivel de trabajador, ¿vale? Porque en empresa pues ya no nos hace falta porque la cogemos toda la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos ayudará a todos, tanto a vosotros como a nosotros, a la hora de cuando solicitemos un caso para revisar, que podamos verlo todo un poco mejor ya con ofuscación de datos, pero al mismo tiempo con los datos de las tablas que hasta ahora no teníamos si nos pedíamos toda la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, aquí pues lo que haríamos es crear el ficherito y ese ficherito o nos lo enviáis por email a soporte@sofitec.com o en el ticket que se ha creado, pues ponéis responder y allí ya nos lleva el ficherito. En este caso, con esta mejora de la exportación de base de datos es siempre con los datos ofuscados, ¿eh? Para pasar los datos ya sería otro proceso aparte, que es como el que veníamos haciendo hasta ahora, que os cogíamos la carpetita y nos la llevábamos pues ya firmando siempre, tanto ofuscado como no, siempre os haremos firmar el tema de protección de datos, tanto nuestro de Sofitec como el que nos pide Walters, ¿vale? Pero en este caso, desde este punto, es siempre con ofuscación de datos. Vale, nos comentáis lo de publicar en A3Doc todas las nóminas en una empresa con un único documento. José Luis, lo tenemos solicitado, ¿eh? Está como mejora. Si quieres, si me apuntas de qué empresa eres, os añadiré como cliente que solicitáis esta mejora, que a ver si poco a poco pues también lo podemos ir implementando, ¿de acuerdo? Vale, entonces, volviendo un poco al tema de cuando nos exportáis datos o nos enviáis consultas, lo que sí me gustaría indicaros, ahora que las novedades han finalizado, ¿vale? Ya esta era la última novedad, la 9, pero sí que os quería un poquito recalcar el tema a la hora de cuando nos hacéis una consulta, que a veces pues, se pueden dar casos, hay días o temporadas que quizá el teléfono está más colapsado. Entonces, lo que sí os quería recalcar es sobre todo las consultas que intentéis abrirlas desde nuestra página web, ¿vale? Ahora os lo mostraré un momento. Desde Sofitec procedáis ya a abrir los tickets desde allí para dar así mayor información y mayor rapidez al ticket, ¿vale?
consulta. Entonces, si nos vamos a nuestra página web, sofitec.com, vale, entonces, a ver. Lo que comentaba antes, también el webinar se está grabando, ¿vale? Y se colgará en este apartado, en el de cursos de formación, ¿de acuerdo? Que alguien lo preguntaba. Entonces, aquí hemos cambiado un poco el menú de arriba, muchos de vosotros ya lo habréis visto, y aquí en el último apartado, en el de Customer Support, tenéis para ver los tickets que se han creado de vuestras consultas o abrir un nuevo ticket o ir a las consultas de la 3 Responde. O si sois clientes premium, pues los abriríais por aquí, por clientes support premium. Entonces, para abrir ticket es simplemente aquí en abrir nuevo ticket, ¿vale? Aquí os pedirá el usuario y la contraseña, ¿vale? En vuestro caso, el usuario siempre va a ser el email que nos dais de contacto. Vale, un segundito que pongo mis datos. El email que siempre nos dais de contacto cuando nos llamáis sería este. Se te está cortando un poco, sí, Raquel? ¿Y ahora me oís bien? Sí, vale. ¿Me Ahora oís sí. bien Sí, ahora? mejor, sí, ¿Sí? ahora sí. Vale, gracias, Jordi. Vale. Vale, como os decía, para abrir el ticket iríamos aquí, esperas, en nuevo ticket, pondríamos el correo electrónico, será el correo electrónico en el cual vosotros nos llamáis, nos indicáis cuando nos llamáis. Entonces, si no tenéis contraseña, es tan fácil como poner olvidó su contraseña y el botoncito de restablecer. Entonces, a vuestro email os llegará la contraseña, ¿vale? Y ya podréis acceder, ¿vale? Voy a poner la mía, un segundito. La primera vez que lo hagáis, lo hacéis así. Olvidé mi contraseña, que os llegue un correo electrónico, como os decía Raquel, y os lo hagáis. Si tenéis algún problema, también nos podéis llamar a postventa o enviáis un email a soporte@sofitec que queréis que os llegue la contraseña a tal email y entonces nosotros ya os crearíamos ese email y os enviaríamos nosotros la contraseña. Eso no hay problema, os lo podemos hacer también, ¿de acuerdo? Entonces, la plantilla es muy sencilla y la verdad es que es un minuto rellenarla y nos irá muy bien para poder responder más correctamente y más rápidamente. Entonces, simplemente es el asunto, pues a lo mejor error SLD, por ejemplo, por decirlo, por poner alguno de estos más comunes. Entonces, aquí podéis poner un poquito brevemente la explicación del caso para que nos quede clara. Y muy importante también cuando son errores, si nos podéis adjuntar algún documento o alguna pantalla aquí mismo, un recorte con el error, nos va muy bien, porque así con el error ya vemos, por ejemplo, en sistema de liquidación directa, lo que habéis enviado vosotros y lo que quiere tesorería. Entonces, nos es mucho más fácil ver vuestra consulta clara y sencilla y responderla con la mayor brevedad posible, ¿de acuerdo? Aquí simplemente pondríamos el producto. Si tenéis algún teléfono o horario especial para responderos, nos ponéis el teléfono y el horario, si no será el que tenemos en ficha de cliente y crearíais el ticket, ¿vale? Cuando se crea el ticket, automáticamente nos llega a nosotros vuestra consulta y os llega vuestro correo electrónico que se ha creado el ticket con su número tal y entonces ese email que os llega, allí pues siempre nos podéis responder en relación a esta consulta porque entonces ya nos llega directamente a los técnicos, ¿eh? O si en ese ticket en concreto nos tenéis que enviar la exportación de datos, pues ya respondiendo desde el email, pues ya nos llega directamente y no hace falta ni abrir, ni enviar un nuevo email ni nuevo ticket, ¿eh? Entonces, para cada consulta, eso sí, para cada consulta un ticket. Si son consultas diferentes, sí que os pedimos que sea un ticket diferente,
¿de acuerdo? Entonces, Además, ya, disculpa Raquel, además no sé si lo has sí, dicho, pero sí. adquiere una prioridad, ¿de acuerdo? Adquiere una prioridad respecto a lo que vendría a ser un correo electrónico, ¿de acuerdo? Esto adquiere Sí, es lo que una... os iba a decir ahora. Sí, Ah, sí, sí, vale, disculpa Raquel. Sí, sí, muy bien, dime. sí. Es más que nada lo que nos decís a veces, ¿no? Que hay días locos que el teléfono está colapsadísimo, entonces esto no, nos ayuda a descolapsar el teléfono y que prioriza, o sea, la prioridad es esta, el nuevo ticket se atiende primero, luego el correo electrónico y luego el teléfono. Entonces, a veces, pues, ese es un poco el orden prioritario que prevalece. Por eso insistimos muchas veces en que creéis el nuevo ticket, ¿vale? Para que sí la respuesta sea más rápida, ¿eh? Vale, y bueno, creo que hasta aquí. Pues muchas gracias a todos. Venga, Un saludo. adiós, adiós, adiós.